El tema al tratar sería la planificación preliminar. La planificación preliminar tiene el propósito de obtener y actualizar la información sobre las entidades y las principales actividades a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. La planificación preliminar es un proceso que inicia con la emisión de la orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del director de la unidad auditor. Para ejecutar la planificación preliminar, principalmente debe disponerse de personal de auditoría experimentado. Esto es el supervisor y el jefe de equipo, eventualmente podrán participar un asistente del equipo. Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar son la entrevista, la observación y la revisión selectiva dirigida a obtener o actualizar la información importante relacionadas con el examen. La metodología para realizar la planificación preliminar debe estar detallado en el programa general con este fin para ser elaborado y aplicable en cualquier tipo de entidad, organismo, área, programa o actividad de importe del sujeto de auditoría. Los elementos de la planificación preliminar representa el fundamento sobre el cual se basará todas las actividades de la planificación específica y la auditoría en sí misma, de la importancia de las actividades a desarrollar por la entidad, conjuntamente con la evaluación de los factores externos que pueden afectar directa o indirectamente en sus operaciones, para lo cual es necesario realizar un estudio base de un esquema determinado. Los elementos de este sistema son el conocimiento de la entidad o actividad a examinar. Por ejemplo, puede ser una empresa chocolatera. Debemos saber qué realiza y el proceso para generar el producto final que realice la misma. El conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas y objetivos a cumplir. Esto nos puede decir, digamos, que la empresa realiza una tableta de chocolate como tal y debemos saber qué es necesario para realizar, qué proceso sigue. Los metas y objetivos a cumplir se puede definir como la misión y la visión de la empresa. La identificación de las principales políticas y prácticas, ya sean contables, presupuestarias, administrativas y de la organización en general. El análisis general de la información financiera que nos entrega puede ser el departamento contable como tal o el departamento financiero. Determina la determinación de la materialidad e identificación de cuentas significativas en los estados financieros. Puede ser, digamos, las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar, que es un factor muy decisivo en una organización, porque nos permite conocer ya tanto sea el dinero a favor o el dinero que tenemos en contra, para el cual nos permite seguir funcionando como tal. Determinar el grado de confiabilidad de la información producida y la comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de la dependencia de los sistemas de información computarizada. Determinación de las unidades, los riesgos inherentes y ambiente de control y las decisiones de planificación para las unidades operativas, las decisiones preliminares para los componentes y el enfoque preliminar de la auditoría. Vamos con el producto de planificación preliminar. Los productos obtenidos en la planificación preliminar permite calificar como un proceso completo que se inicia con un programa de trabajo, que luego es aplicado y se logran resultados para utilización interna de la unidad de auditoría, que están contenidos en el reporte, preparado para el conocimiento del director de la unidad e incluye la definición del enfoque global de la auditoría y los componentes principales sobre los cuales se realizará la evaluación del control interno de la entidad.
El contenido básico del reporte que nosotros vamos a entregar al final es el siguiente: los antecedentes, cuál es el motivo de la auditoría, el objetivo de la auditoría como tal y el alcance que va a tener el mismo. También debemos entregar lo que es el conocimiento de la entidad y su base legal, las principales políticas contables, factor decisivo en una empresa, el grado de confiabilidad de la información financiera, el sistema de información computarizado, ya sea los sistema interno de la empresa o que contraten un sistema externo como tal, los puntos de interés para el examen, las transacciones importantes identificadas. Estos pueden ser, por ejemplo, una inyección de capital o un estado de pérdidas que hayamos tenido, que influyen directamente en la organización, el estado actual de los problemas observados en los exámenes anteriores, la identificación de los componentes importantes a ser examinados en la siguiente fase, que sería ya la planificación específica, la matriz de evaluación preliminar de riesgo de auditoría, la determinación de materiales e identificación de cuentas significativas y la identificación específica de las actividades sustantivas tomadas en cuenta para ser evaluadas en la siguiente fase. La concisión es una de las características fundamentales del reporte de planificación preliminar, tanto para su preparación oportuna como para el conocimiento inmediato. Los papeles de trabajo de la planificación preliminar se dividen en dos segmentos, uno referido a administración de la auditoría y otro respaldar el resultado del trabajo. En cada caso debe estar organizado, ordenados e identificados como un conjunto integrado. El desarrollo de la planificación preliminar. La utilización de un programa general en esta fase promueve el eficiente manejo de los recursos humanos de la auditoría y permite el logro efectivo de sus objetivos mediante la amplificación de una rutina eficaz de trabajo, la misma que puede ser mejorada y adaptada a las circunstancias específicas de cada examen. La planificación preliminar no debe ser un ejercicio extenso o detallado, sino un esfuerzo concentrado de los miembros del equipo de la auditoría que poseen mayor experiencia con el fin de proporcionar una conducción global y establecer un equilibrio adecuado de procedimientos. Su desarrollo se basa en el conocimiento y análisis de los conceptos que voy a mencionar a continuación. El conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. La evaluación de la naturaleza de la entidad a ser auditada constituye la piedra angular para realizar una planificación efectiva y una auditoría eficiente sin que se pretenda en la fase de obtener una comprensión tan amplia como la que requiere la planificación específica. Por ejemplo, en una empresa chocolatera podemos identificar lo que son las BPM, por ejemplo, que es las buenas prácticas de manufactura, en las cuales podemos identificar el uso adecuado de equipos de trabajo, de protección, de contacto con el producto final, de empaquetado, o también a su vez la normativa empresarial que tienen, digamos, de higiene, de que las personas no pueden ingresar sin un tipo de zapatos específicos o sin rayas de cabello, etc. También podemos obtener un conocimiento de las leyes en tal, digamos, el chocolate tiene un reglamento que nos permite saber la concentración, una entidad de control de calidad como tal que identifica este chocolate tiene tanto porcentaje de cacao puro, etc. Es importante contar con la suficiente información sobre la entidad que se va a auditar a fin de evaluar la forma profesional en el medio de la entidad en el que la entidad se desarrolla como tal, los funcionamientos que la operan y los factores que pueden influir para su éxito o fracaso.
De esta manera, el auditor puede ir identificando de manera preliminar las áreas de alto riesgo, formular un plan preliminar de auditoría y proporcionar un asesoramiento significativo con sugerencias constructivas orientadas al fortalecimiento institucional. El conocimiento adquirido en trabajos de auditorías anteriores a un ente de particular, así como la evidencia obtenida en ellos, por lo general continúa teniendo relevancia. Es decir, las empresas normalmente tienen periódicamente se hacen auditorías, ya sean externas como externas. En una auditoría, para nosotros realizar una auditoría, como quien diría actual, debemos tener una auditoría anterior. ¿Por qué? Porque esta nos puede servir como piedra angular para nuestra auditoría actual, dado que tenemos ya zonas donde antes tuvieron falencias, podemos identificar que, que estas falencias fueron reforzadas o no fueron reforzadas, si se generaron nuevas falencias, si se descuidaron unas áreas o se reforzaron otras áreas. Nos permite tanto saber cómo era la empresa antes y cómo es ahora y cómo podríamos nosotros ayudar a que sea en un futuro. En esta etapa, el auditor debe concentrar su atención en aquellas partes, transacciones o actividades que pueden presentar mayor riesgo o presentar características inusuales a fin de asegurarnos que dichos temas reciban una especial atención. Esto podría ser, por ejemplo, en hechos de transacciones individualmente significativos, las nuevas actividades. Basándonos en los hechos y transacciones individualmente, podríamos ver si tal vez se puede identificar si tal vez puede haber un, un flujo de capital o un flujo de efectivo que no esté de acuerdo a la actividad y nos puede dar una señal de que puede ser un lavado de activos como tal o algún problema legal que la empresa esté cubriendo. También podemos identificar las nuevas actividades que la empresa incurre, ya sea se expande la fábrica, se hace más grande o a su vez saca una línea de productos nuevos basados en su materia prima. Podría ser. Y las incertidumbres o contingencias importantes. Puede ser que algún reglamento vaya a modificar el producto que la empresa como tal está ofertando, una nueva normativa contable como tal que puede poner en riesgo o menorar las ganancias de la empresa. La base legal y sus modificaciones, que podría estar ligado a lo que anteriormente mencioné, el plan operativo institucional, lo podríamos decir que tienen, por ejemplo, van a reestructurar toda la parte administrativa, van a poner los contadores, los de los cuales toca volverles a capacitar, sabiendo que vienen de otros lados y la gente ya sabe unas cosas, pero en una organización diferente las cosas se manejan de manera diferente. La estructura del presupuesto específico de inversiones y operaciones. Eso puede ser con, por ejemplo, una chocolatera, se abre una pastelería a base de sus productos, sabemos que va a tener su inversión, va a irse a un lado y nosotros debemos hacer un análisis preliminar de lo mismo. La acción más importante de la información a obtenerse en este punto es la preparación y aplicación del plan de entrevistas, reuniones con los principales funcionarios de la entidad para comunicarles sobre la ejecución de trabajos e identificar datos, hechos e información relevante. El producto final de determinar o actualizar la comprensión de la naturaleza de la entidad deberá ser una descripción clara y concisa de aquellos factores que ayudarán a precisar sus actividades, operaciones y que deberán ser incluidos en el archivo correspondiente para ser actualizado en la auditoría subsiguiente. El conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas y objetivos a cumplir. En este
conocimiento ayudará al auditor a identificar las áreas de riesgo potencial que podrían existir en el ente. Para obtener este conocimiento se realizan las siguientes opciones. Sería visitar las oficinas e instalaciones de la entidad para obtener información general de las actividades y procesos observados con la identificación de lo más relevante. Puede decir, nosotros nos dirigimos la información a la organización y vamos al área contable, vemos cómo se manejan, vemos qué sistema tienen, o a su vez en la área operacional vamos con los supervisores, vemos cómo están manejando el tema en general. En la planificación preliminar más se trata de una manera un poco más general de ver las cosas, no nos inmiscuimos mucho en una cosa como tal. Y también debemos indagar sobre la naturaleza de las principales actividades de la entidad, identificando el sector a que corresponde. Por ejemplo, la empresa produce chocolates, como ya había mencionado. Estos vemos cómo importan o exportan a otros países, pero a su vez también vemos que tienen una pastelería y se dedican a distribuir el producto. Debemos saber que estas dos actividades están seccionadas y mantienen un diferente tipo de control de acuerdo a su actividad como tal. Ya, entre los temas que se pueden considerar sería lo siguiente: las características de los bienes y servicios que vende o presta la entidad. Por ejemplo, en una chocolatera tenemos que ofrecen un chocolate como materia base, pero este puede tener unas certificaciones para lo cual ganan un poco más de reconocimiento y a su vez va a ser un poco más costoso. La concentración del cacao como tal influye mucho en esto. Así que debemos saber las características de todos los bienes o servicios que la empresa presenta. También debemos tener en cuenta la filosofía y métodos de comercialización de los bienes o servicios. La empresa distribuye sus productos para la venta a ciertos sectores. En tal local tienen diferentes promociones porque les compran más. En otro local tienen diferentes promociones o tal vez no tienen porque porque este local como tal no compra mucho, así que la empresa tiene una forma para realizar promociones como tal o manejar mejor su comercialización. Los plazos y créditos y contratación y garantías, que va a la mano con lo que dije, la empresa puede como tal presentar un descuento a otra o un descuento a otra o darles un poco más de crédito, o sea, que puedan pagar sus facturas cada 2 meses, un mes, etcétera. Los procedimientos de producción, los procedimientos de distribución y almacenamiento, que esos van directamente, como quien diría, en una fábrica. Sabemos esto va para exportación porque tiene una característica o un plus como tal, y esto se queda para producción nacional. Y así básicamente determinan qué productos tienen un poco más de costo o más valor como tal. La naturaleza de compras, bienes y servicios, la existencia de contratos colectivos, incluyendo incentivos o acuerdos de compensación, la existencia de proyectos de constitución o desarrollo a largo plazo, la naturaleza y alcance de las actividades de investigación y desarrollo, la evaluación de los presupuestos operativos de inversiones y financieros y las nuevas tecnologías. Identificación de las principales políticas y prácticas contables, presupuestarias, administrativas y de operación. En esto tenemos que la identificación de las principales políticas contribuyen a señalar la existencia de problemas que pueden estar afectando a la entidad como tal, como por ejemplo el uso de técnicas sofisticadas de administración de fondos puede aumentar el riesgo de que se estén realizando desembolsos indebidos o originen por parte del auditor la reconsideración de la naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría. Los siguientes son, lo que voy a mencionar son como diferentes posibles áreas de investigación. Podría ser los manuales de existencia relacionados con el sistema contable. Puede ser un CARDOS como tal, ya sea digital o físico. Podemos, por ejemplo, si es físico, podemos digitalizar.
y podemos tener mejor control del mismo y nos ahorramos bastante tiempo al estar escribiendo y después identificando. Mejor ya sabemos a tiempo real cómo estamos. Los cambios de políticas contables que generalmente cambian cada año dependiendo el régimen tributario como tal. El procedimiento para definir el corte de compras y recepción de bienes y materiales adquiridos. Si esto se puede dar en caso de bodegas donde hay un sobrestock de alguna materia prima como tal, o a su vez se está produciendo más, necesitamos más, de acuerdo al volumen de producción. La transferencia de fondos se puede dar en lo que es, por ejemplo, necesito dar una inversión al área de empacado, compro una empacotadora, esto traslado de la parte financiera o repartimos el gasto para tanto producción como empaquetado. Y el grado de autonomía y centralización de las unidades operativas. Digamos, la parte administrativa es por un lado, la operativa es por otra, la de almacenamiento es por otra, así generalmente. Ya. El análisis general de la información financiera. Como parte de la planificación, se ejecutará un análisis general de la información financiera y no financiera, complementada por indagaciones con las direcciones operativas y financieras. Este análisis general permite identificar las áreas de alto riesgo que pueden requerir mayor énfasis en auditorías o áreas de bajo riesgo en que podamos beneficiar nuestros esfuerzos de auditoría. Un área de mayor riesgo o énfasis podría ser, digamos, tenemos muchas facturas vencidas de proveedores. Nosotros debemos demasiado a los proveedores. Pues, en una auditoría nosotros debemos identificar el por qué o qué cambió con antes, que no había problema, etcétera. Y uno de bajo riesgo podría ser, digamos, tengo problemas por reparaciones, por manutenciones, se presentó un alza en el tema de mantenimiento a una fábrica, por ejemplo, por qué está sucediendo y en esto puede intervenir, digamos, los cambios climáticos, que son afecciones que son externas, no es directamente provocado, como quien diría. Ya, dada la gran variedad de la información y la multitud de relaciones que pueden calcularse, es importante que se seleccionen y se identifiquen solo aquellas relaciones que sean claves para la comprensión de los riesgos de actividad financieros de la entidad como tal. Ya, debemos determinar el grado de confiabilidad también de la información financiera de la organización, tanto administrativa y como la auditoría externa. La estructura orgánica y funcional de las unidades de administración financiera pueden revelar un efecto importante respecto a la integridad y confiabilidad de la información financiera producidas y su relación directa con el volumen y proyecciones de las operaciones que se desarrollan en una entidad para el efecto. Para obtener esto es necesario lo siguiente: estructura y tamaño de las unidades de administración financiera de la entidad a fin de calificar la integridad y confianza de la información financiera producida. La organización y responsabilidad del jefe de la unidad financiera, así como las áreas competentes relacionadas con la planificación y la administración financiera. El grado de centralización o descentralización de las actividades financieras y contables. Por ejemplo, aquí podemos ver que una empresa, ya estoy usando el ejemplo de la chocolatera, una empresa chocolatera tiene a su vez tantos chocolates y en la misma fábrica tienen lo que es productos de pastelería, podría ser, basados en la materia prima. En la parte administrativa, para poder tener un control más específico y más real, dividimos estas dos áreas, donde podemos separar, por ejemplo, la parte de chocolatería como producción y la parte de pastelería como servicios. Y sabemos y repartimos los costos difiriendo de esto. Esto tuve este uso de materia prima acá en pastelería, o sea, en servicios, y tuve este costo en producción.
Esto nos ayuda a que la información no sea tan generalizada y sea específica de cada área y sabremos la información de un poco de manera correcta. Las responsabilidades de información financiera definidas para las unidades operativas también sería un punto muy importante. Ya, compresión global del desarrollo y complejidad al grado de dependencia de un sistema de información computarizado. Ya, hoy en día ya no se utiliza tanto el papel y hoja como se utilizaba anteriormente. Ahora casi toda la parte administrativa de una empresa está computarizada. Esto permite un poco el mejor manejo y un poco más que la información sea un poco más veraz como tal, pero tiene sus falencias también. Por ejemplo, si se cae el sistema ya es un problema. No tenemos para hacer, ya nos acostumbramos tanto a los sistemas computarizados que si falta algo ya no logramos cumplir algunas actividades. Para esto debemos tomar muy en cuenta el tema de la organización del área de informática institucional como tal. Debe haber una parte informática para que esté pendiente de todos los problemas computarizados o sistematizados de la empresa. La plataforma tecnológica. Es necesario que la empresa se mantenga innovando y actualizando los equipos computacionales para que la información se siga manteniendo día con día y no haya ningún problema con esto. Las aplicaciones principales relacionadas con el objetivo y el alcance de la auditoría, y para mayor información ver la guía de auditoría informática como tal que cada empresa posee. Las decisiones preliminares para los componentes. Una vez obtenida la información en general de lo que ya se había tratado, se corresponde tomar una decisión de cuál será la parte de las estrategias a aplicar en cada trabajo en particular. Debemos tener un proceso para el área productiva, otro para el proceso del área administrativa. Ya con información, debemos definir qué acción podemos tomar con estas. Digamos, en la parte administrativa debemos implementar un mejor sistema contable o invertir en nuevos equipos que están fallando. En general, todo generalizado, porque es preliminar, no es una planificación específica como tal. Y en la parte, digamos, operativa, digamos, tienen falencias en la parte de inventarios o tienen falencias en la parte de empaquetado como tal o distribución. Eso nos permite, la decisión preliminar para los componentes, nos hace eso, que separemos todos los componentes de la organización y así nosotros proponer una forma en la que cada manera, en la planificación estratégica específica, tengamos ya mejor claras las ideas de qué hacer en cada acción. Ya. Un componente general para nosotros tener un mayor, en el cambio de los estados financieros, tener un mayor control de los estados financieros. Nosotros debemos tener en cuenta los rublos de los estados financieros, las cuentas de los estados financieros, los grupos de transacciones y, y también vuelta por la parte contable, debemos tener muy claro las naturalezas de las cuentas, los valores monetarios, la naturaleza de riesgos relacionados con cuentas individuales, los intereses de administradores y los componentes que usualmente se identifican en los planes de auditoría a fin de evaluar el riesgo, identificar controles son los ingresos por ventas, cuentas por cobrar, las existencias, costos de producción, las compras y cuentas por pagar. Los activos fijos pueden ser adquisiciones y retiros, depreciaciones, expresión, lo disponible financieramente, los saldos de caja, los bancos, las inversiones como tal. También debemos tener en cuenta el patrimonio de la empresa,
Los otros activos que pueden ser cargos diferidos, intangibles, gastos pagados por adelantado. Los otros pasivos que pueden ser provisiones o créditos diferidos. Ya, nosotros podemos identificar tanto, tenemos una planificación preliminar y la planificación estratégica. No son lo mismo, pero van llevados de la mano. Yo para poder hacer mi planificación estratégica debo tener una planificación preliminar que permite ver todo generalmente. Ya la específica se pone a hacer la auditoría como tal de cada parte. Puede ser administrativa, en la parte administrativa, la parte financiera o la contable tiene diferentes falencias y se recomienda hacer alguna cosa. Para lo cual la planificación preliminar es demasiado importante en un proceso de auditoría.